¿Qué tal? Y bienvenidos a todos a este video en donde vamos a abordar un problema de regresión lineal. Generalmente los problemas de regresión son utilizados en muchos problemas de ingeniería para poder resolver o encontrar valores que nosotros necesitamos dentro de un conjunto de datos y que este valor no está dado inicialmente. Entonces, este tipo de problemas es un problema muy común en la práctica profesional y es bueno saber cómo poder darle solución. Aquí estoy presentando un conjunto de datos muy pequeño. En realidad es algo muy pequeño, pero es para fines demostrativos de cómo funciona la regresión lineal. Estos datos presentan el punto de ebullición de un líquido sujeto a diferentes presiones. Estos datos los obtuve del libro de métodos numéricos de la quinta edición de Chapra y estos datos pueden ser representados de manera gráfica, ¿sí? En donde tengo diferentes puntos, lo llamamos el punto 0, 1, 2, 3. Aquí tengo los valores de la temperatura, que son 38,5, 110, 190, 220 y una presión atmosférica. Vamos a ponerle aquí esta medida en atm. El valor de 1, 5, 22 y 37. Estos valores pues podemos representarlos de manera gráfica y ver cómo se comporta ese, ese líquido que estamos analizando, ¿sí? Pero, ¿qué pasaría si yo quiero saber la temperatura a lo mejor a un valor diferente, el cual no se me da inicialmente? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero conocer la temperatura a un valor de 15,7, a una presión de 15,7? Vamos a ponerle aquí a T. Si tengo una presión de 15,7, la temperatura que quiero calcular, pues es la correspondiente a la de 15,7. La temperatura no la conozco. Entonces, lo que usualmente hacemos, pues es una regla de 3. Pero pues esa regla de 3 en realidad no nos da una precisión adecuada, porque puede ser que el comportamiento de la trayectoria de estos puntos pues no sea una línea, puede ser que sea una curva, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si quiero saber la temperatura a una presión de 15,7? Bueno, pues podemos encontrar un polinomio de interpolación. Por lo tanto, necesitamos un polinomio de interpolación que me permita conocer esos valores. Polinomio de interpolación. Y en este caso me va a ayudar a conocer los valores que se encuentran entre 5 y 22, ¿sí? Y vamos a empezar con el polinomio más sencillo, que es el polinomio de interpolación lineal, ¿sale? Entonces, para eso, vamos a ver cómo se ve la representación de estos puntos. Vamos a graficarlos en MATLAB. Muy bien, ya nos encontramos en el entorno de MATLAB. Ahora lo que vamos a hacer es graficar esos datos que se nos pedían. Para eso, permítanme traerme los datos del problema que estamos analizando. Y ahí están los datos que estábamos analizando en nuestro problema. Y pues vamos a graficar la temperatura contra la presión. Entonces, vamos a poner que la presión está en el eje de las X y la temperatura en el eje de las Y. Lo primero que tengo que hacer es, vamos a poner un vector P, que es el de la presión, y P va a ser igual a, vamos a introducir un vector. Recuerden que estos valores de aquí, que están para la temperatura y para la presión, pues es un vector, ¿sí? En esta tabla tenemos el valor de 1, 5, 22 y 37. Es un vector fila. Vamos a cerrarlo. Voy a dar enter para que genere los valores de P. En realidad, pues estos son coordenadas 1, 5, 22 y 37. Y vámonos con la temperatura. La temperatura T va a ser igual a 38,5. Bueno, pero aquí me hizo falta las llaves. 38,5, 110, 190
y 220. Damos Enter y ahí tenemos nuestro vector de temperatura. Entonces lo siguiente que vamos a hacer, vamos a poner un plot, vamos a graficar la presión contra versus la temperatura, ¿vale? Vamos a ponerle que sea de color, vamos a poner el color rojo y que sea un circulito y una diagonal, un guioncito, ¿sale? Para que la representación sea a través de una línea con puntos marcados con un círculo y de color rojo, ¿sale? Eso es lo que me indica estas tres cosas. Entonces vamos a ponerlo así. Vamos a ponerle una coma para poner un mesh. También vamos a ponerle otra coma. Vamos a editar el eje de las X que diga X label. Vamos a ponerle apóstrofes y vamos a ponerle presión. Presión en el eje de las X. Presión. Coma. Vamos a ponerle en el eje de las Y. Y label. Vamos a ponerle temperatura. Temperatura, cerramos y vamos a ponerle pues con eso vamos a ver cómo se ve, ¿sale? Vamos a dar enter y ahí está. Ok, me marca un error, dice error en mesh. Perdón, esta parte de mesh no es necesaria, en realidad inclusive la palabra está mal. Entonces vamos a ponerle grid, es un grid, ¿sí? Por ahí me confundí con la parte de de las mallas, pero bueno, ya está. Entonces seleccionamos nuestra gráfica y esta es nuestra gráfica. Vean cómo se comporta. Vamos a guardar la gráfica. Voy a cerrar estos datos, ya no los necesitamos. Nada más observen que teníamos que la temperatura de 38.5, más o menos aquí, está la presión de 1, ¿sí? Y luego tenemos 110, la de 5. Luego el circulito acá nos marca a 190 y a 22. Y el circulito este de aquí nos marca a 220 y a 37. Por eso la sintaxis de poner esta parte del circulito con el guión para que la gráfica la haga como una línea y marque los puntos que le estoy poniendo con un círculo, ¿sale? Que son puntos que son de mi interés. Entonces vamos a regresarnos a nuestra hoja de cálculo para seguir con las operaciones. Muy bien, ya estamos de vuelta por aquí y tenemos nuestra gráfica, ya obtuvimos nuestra gráfica y observemos que pues lo que nos interesa conocer son valores, es un valor que se encuentra dentro del intervalo de 5, que es este de aquí, y el intervalo de 22, que es este de acá. Entonces observen que estamos analizando toda esta parte. Tenemos valores de 5 a 22 y lo que queremos es saber 15.7, ¿cuánto es? Más o menos 15.7 está de este lado, ¿sí? Entonces lo que ocupamos aquí es el polinomio de interpolación lineal. Muy bien. Entonces dado esas características de la trayectoria, pues inicialmente vamos a plantear un polinomio que pase por los puntos de 5, perdón, que pase por los puntos de 5 y de 22. ¿Por esos puntos? Porque esos puntos son los que almacenan el dato que yo quiero conocer. No sería válido que si yo quiero conocer un dato aquí, tomara puntos de 22 a lo mejor a 35. Entonces un polinomio de interpolación en este lado, pues no me va a ayudar a calcularlo, ¿sí? Entonces bajo esa restricción, vamos a decir que inicialmente planteamos un polinomio que pasa por los puntos
vamos a ponerle p igual a 5 y p igual a 22. ¿Sale? Entonces, este polinomio lineal de interpolación se puede obtener de varias formas. ¿Sale? Una de ellas es, a ver, si yo tengo aquí, que es mi punto 5, y tengo mi punto que es 22, vamos a ponerlo por acá, 5 y 22. Entonces, pues esta línea de aquí o esta parte de aquí va a ser la que voy a calcular como f de x, ¿sí? F de x va a ser este segmento de recta, y esa va a ser mi incógnita. O sea, ahí va a estar mi polinomio. Entonces, utilizando geometría analítica, pues podemos decir que este valor corresponde a x1, y este valor de acá corresponde a x2. Este valor de aquí, acá en y, corresponde a y1, y este valor de acá, ya me fue un poquito chupo ahí, este valor de acá corresponde a y2. ¿Sale? Entonces tenemos x1, y1 y x2, y2. Pero pues aquí todo esto es un segmento de recta que va a estar dado por x, y todo este segmento de recta va a estar dado en el eje de las y. Y por geometría analítica decimos que y menos y1, o sea, todo mi segmento y menos y1 me va a dar mi y2, y x menos x1, x menos x1 me va a dar mi x2, ¿sí? Y si obtengo eso así, también puedo decir que y1 menos y2, y1 menos y2 puede quedar dividido entre x1 menos x2. Permítanme escribir esto más arribita, y menos y1 y x menos x1. ¿Sale? Y esta ecuación es la que vamos a utilizar para calcular polinomios de interpolación lineal por el método de geometría analítica. Entonces, pues ya sabemos que x1, aquí en realidad tenemos coordenadas que son 5 y 110, 5 y 110, y 22 y 190, que sería x1, y1, y que sería x2, y2. ¿Sí? Ahora, una vez que tenemos esto, pues sustituimos estos datos en el polinomio, en la interpretación de la geometría analítica, y nos queda lo siguiente. Y pues va a quedar en términos de y menos y1, va a quedar menos 110 entre x menos x1, que sería x menos 5. Esto va a ser igual a y1, 110, menos 190 entre 5 menos 22. Esto va a ser igual a y menos 110 y x menos 5 igual a, bueno, vamos a poner que de aquí sigue para acá, para que no se confunda. 110 menos 190 son menos 80 y menos 17. Y menos 80 entre menos 17 nos va a dar positivo 4.7059. ¿Sí? Entonces de aquí vamos a poner que y menos 110 x menos 5 es igual a 4.7059. Este término está dividiendo, va a pasar de este lado multiplicando. ¿Sí? Y nos va a quedar y menos 110 es igual a 4.7059 por x
menos ese 4.759 también multiplica a 5 y nos va a quedar 23.5294. ¿Sale? Y despejamos la y esto nos queda, la y está restando, va a pasar, perdón, el 110 va a estar restando, va a pasar sumando y nos va a quedar y igual a 4.7059x más 86.4706. Y ya encontramos lo que es nuestro polinomio de interpolación. Vean que es un polinomio de interpolación lineal. Este polinomio es el que va a representar esa ecuación, ¿sí? ¿Cómo sabemos que es correcta? Bueno, si sustituimos los valores, por ejemplo, el valor de 5 aquí, si sustituimos el valor de 5, el valor de y nos debe de dar 110. Entonces, una manera de comprobar es esa. Sustituyendo ahí 4.7059 por 5 más 86.4706 es igual a 110.0001, que esto es casi lo de y igual a 110. Entonces, pues eso es correcto. Por lo tanto, ahora vamos a sustituir el valor que nos interesa. El valor que nos interesa es el valor, habíamos dicho inicialmente, que nos interesaba 15.7. ¿Sí? 15.7 en el polinomio de 4.7059 por 15.7 más 86.4706. Y esto nos va a quedar que 4.7059 por 15.7 más 86.4706. P de 15.7 es igual a 160.3532 grados. ¿Sí? Es la temperatura que nosotros estábamos buscando, 160.3532. Entonces, ya borrando esto de aquí, borrando esto de aquí, nos dice que el valor de 15.7 está en 160, más o menos por aquí. ¿Sale? 160.3532 y con eso ya encontramos ese valor. Otra forma de encontrar ese polinomio es partiendo de la ecuación de la recta. Sabemos que la ecuación de la recta pues está dada por y igual a ax más b. ¿Sí? Esta es la ecuación de la recta, en donde podemos sustituir valores x y por donde pasa la recta. ¿Sí? Entonces, sabemos que pues y es igual a 190 y si este y lo igualamos, lo ponemos en la ecuación de la recta, pues vamos a tener que es 190 igual a por un punto x y ese x va a ser 22, es decir, cuando en x tenemos 22, en y tenemos 190 y más un coeficiente b, o sea, esto de aquí es esto de acá, la ecuación de la recta, ¿sale? Su interpretación dentro de la ecuación de la recta. Y también tenemos otro valor de y que es igual a 110. Entonces, aquí 110 es igual al coeficiente a, que va a multiplicar a un valor 5 más b, ¿sale? Si esto lo reescribimos, lo voy a poner así, 22a más b es igual a 190 y 5a
más b es igual a 110. Y aquí tenemos un sistema de ecuaciones de 2 por 2, es un sistema de ecuaciones determinado. Y lo que podemos hacer es resolver este sistema de ecuaciones, ¿sí? Este sistema de ecuaciones de aquí puede ser resuelto para encontrar el coeficiente A y el coeficiente B. ¿Sale? Entonces, pues lo que hacemos es, voy a cambiar el signo de todo el renglón 2 y me va a quedar lo siguiente. 22A más B, 22A más B es igual a 190 y menos 5A menos B es igual a menos 110. 22A menos 5A son 17A más B menos B pues es 0 y esto es igual a 80. Y de aquí decimos que A es igual a 80 sobre 17. A es igual a 4.7059. Ya encontramos de nuevo uno de los coeficientes. Ese coeficiente de A lo sustituimos en cualquiera de estas ecuaciones para encontrar a B. ¿Sale? Entonces vamos a ponerlo en la primera. La primera dice 22A, 22 por 4.7059 más B es igual a 190. Bueno, pues 4.7059 por 22, 103, 103.5298 menos 190 me queda 86. B es igual a 86.4702. ¿Sale? Aquí lo único que hice fue despejar B. Hice la multiplicación de estos dos términos y esa operación pues pasó restando hacia acá. ¿Sale? Y me quedó el valor de B. Vamos a encerrarlo también así como lo hicimos con A. Y pues la ecuación de la recta es y igual a, que en este caso vale 4.7059, por el valor de x más b, ¿sí? Y en este caso b es 86.4702. Y aquí está de nuevo mi polinomio de interpolación, el cual ya habíamos encontrado anteriormente aquí, ¿sí? Y finalmente me gustaría mostrarles una de las ecuaciones que también se utiliza o que pueden encontrar en la literatura para utilizar la interpolación lineal, que parte del siguiente esquema. Si nosotros queremos encontrar pues ese punto intermedio dentro de un conjunto de datos dado, recuerden que estamos hablando de interpolación porque está dentro de un intervalo. Si fuera extrapolación, tendríamos que calcular un punto fuera de un intervalo dado, ¿sí? Entonces a lo mejor tenemos nuestro punto aquí y luego tenemos nuestro punto acá, ¿sale? Entonces, déjenme cambiar de color, vamos a poner este de aquí. Esos son los dos puntos y a lo mejor queremos conocer un punto por aquí. Entonces, este punto de aquí lo podemos considerar como un x0 y este punto de acá lo podemos considerar como un x1. Y este punto de aquí vamos a llamarlo, pues que es un punto x, ¿sí? Es la incógnita, la x. Y para eso, pues el x0, al ser evaluado en una función, va a ser f de x0. Este de aquí, este de x, va a ser mi f de x. Y este de acá va a ser mi f de x1, ¿sí? Este es f de x o f1 de x, ¿sale? Ahora, pues lo que quiero es a lo mejor encontrar ese polinomio de interpolación y
por triángulos semejantes, puedo decir que aquí se forma un triángulo. Este triángulo de aquí está dado por la diferencia de f1 de x en el eje de las y menos f de x0, ¿sí? f1 de x menos f1 de x0, perdón, f1 de x menos f de x0, pues está dando la parte vertical, o esta distancia pues de aquí, ¿sí? Y entre x menos x0 me está dando este valor de acá, ¿sale? Y pues eso va a ser igual a f de x1 menos f de x0, que sería este triángulo de acá, el triángulo grande, sería este de aquí. Y entre x1 menos x0 sería considerar todo el triángulo grande, ¿sí? Entonces, por triángulos semejantes, observen que considero, perdón, estoy borrando de más, x1 menos x0. Considero por triángulos semejantes, primero un triángulo pequeño y después considero un triángulo completo, todo este de acá, ¿sí? Y con eso obtengo esa expresión de ahí que hemos escrito, y lo que me interesa es despejar este valor de aquí, ¿sale? Entonces, dado que quiero despejar ese valor, pues esto me queda que es f1 de x o f de x, vamos a dejarlo como así, f1 de x, va a ser igual a f de x0. Bueno, recuerden, este está dividiendo, va a pasar multiplicando toda la expresión de allá, y después este va a pasar sumando. Entonces ya lo voy a escribir así, f de x0 más f de x1 menos f de x0. Esto dividido entre x1 menos x0, y esto va a ser multiplicado por x menos x0, ¿sí? Y esta expresión también es común encontrarla en los problemas de regresión lineal, de interpolación, problemas de interpolación, ¿sale? Polinomios de interpolación lineal. Y pues lo mismo, aquí lo que vamos a sustituir, tenemos nuestros valores, que sería x0 y x1. x0, pues en este caso, va a ser el primer punto, x1 el segundo, y luego tenemos su evaluación de f de x0 y f de x1. Les dejo como tarea que hagan la sustitución de los valores, que en este caso serían los puntos de 5 y 110 y 22 y 190, para que vean que el polinomio de interpolación que se encuentra pues es el mismo. Y por esos tres métodos podemos encontrar la interpolación o el polinomio de interpolación lineal dado un conjunto de datos.